es el poder político y cómo se asigna o se distribuye en las diferentes sociedades humanas? ¿Cómo ha variado esa distribución de poder a lo largo de la historia humana? Si piensas en tu familia como una pequeña sociedad, ¿quién concentra el poder? Esto es lo que exploramos en este primer episodio del podcast Política para el Pueblo. Bienvenidos a este primer episodio oficial de Política para el Pueblo, el podcast donde tenemos la misión de elevar tu nivel de conocimiento y comprensión de la realidad política y enseñarte lo que no te enseñaron en la escuela, ayudarte a empoderarte políticamente. Me acompaña la comediante Laura Nanita. Hola. Y el filósofo Eduardo Acevedo. Saludos. Y en el día de hoy vamos a explorar como primer tema, luego del episodio piloto donde exploramos la introducción a la política, hoy vamos a hablar sobre el poder político y cómo ese poder varía y se distribuye, cómo se disputa y a qué resultados se llega en las diferentes sociedades humanas. Bueno, y empezamos con una frasecita, ¿verdad? Sí, adelante. Claro, vamos a hacer una frase, la frase del día. Entonces, la frase es: la manera más común de quitarle el poder a la gente es hacerle creer que no tienen ninguno. A mí me encanta esa frase. Esa es una frase de Alicia Walker, escritora feminista afroamericana. Así sí, es. A ti te gusta mucho esa frase. Sí. Baby la usa Una montra, Alicia Walker. cada dos frases. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque me siento muy identificada. Creo que representa mucho lo que pasa en la sociedad. La manera más común de quitarle el poder a la gente es hacernos creer que no tenemos ninguno. Y yo creo que parte de lo que va a hacer este podcast es ayudarnos a descubrir dónde está el poder que tenemos y cómo lo podemos utilizar, los tipos de poder que tenemos como ciudadanos. Y bueno, por eso me gusta esa frase. Es como el mito platónico, ¿no? De cuando uno sale de la caverna, ¿no? Que uno ve sombras y luego se ilumina y ve el sol. Exactamente. ¿Sí o no, Nani? ¿Qué es lo que dice el mito de la caverna? Cuéntale a la gente. El mito de la caverna está en Platón, ¿no? En la República. Él dice como que a veces la realidad vemos sombras y no vemos la realidad per se, la realidad real, y hay un momento en que nos iluminamos y salimos de la cueva y vemos el sol y es el conocimiento real. Algo pasa así con el poder también, como que es una iluminación. Wow, lo que yo creía no era lo que yo estaba viviendo. Ese tipo de cosas. Sí, y bueno, ahora que tú estás hablando de eso y de iluminación, la educación es como iluminación. Entonces, totalmente. Quizás por eso es que este pueblo siente que no tiene poder real sobre la política en su país, sobre lo que pasa. Porque como tú no tienes ese conocimiento de que tú sí puedes incidir, entonces no tienes iluminación. Y con estos apagones probablemente no tenga luz tampoco en su casa. Por eso, bueno, el logo de nosotros es un bombillito, si se han fijado. Es una iluminación política. Esa es la idea. Y bueno, para empezar, además de una frase, le tenemos un concepto o palabra del día, que en este caso nos lo va a ofrecer nuestro querido Eduardo. Poder político. Poder es un concepto, como todo en ciencias sociales, que está siempre en disputa, se hacen adecuaciones, matizaciones, pero digamos que es un concepto bastante general que es aceptado. Es la capacidad de un agente de afectar las acciones, actitudes, deseos de otra persona. Es mi capacidad de influenciar en la otra persona. Eso es poder en general. Poder en general. Y hoy estamos hablando de poder político. Lo cual sería entonces cómo las decisiones en la sociedad son tomadas o son influenciadas o son, digamos, guiadas por qué tipo de persona, por cuál actor. Eso sería, digamos, el poder político, la agencia de las decisiones en una persona o en otro actor, que es más o menos lo que se usa en terminología política, los actores. Nanita, si tu familia fuera una sociedad, ¿quién tiene el poder político? Mi mamá. Un matriarcado. Igual que la mayoría de los hogares dominicanos. El decision making. El decision making, exactamente, la toma de decisiones. Yo defino el poder político como
el poder de tomar decisiones, como tú dices, Eduardo, pero ¿qué tipo de decisiones? Decisiones que nos afectan a todos y a todas los integrantes de una sociedad. O sea, esas decisiones que nos van a afectar a todo el mundo en el país. Quien tiene el poder de tomarla, eso es poder político. Cuando tú decides cómo va a ser el sistema de impuestos, eso va a afectar a todo el que vive en la República Dominicana. Cuando tú decides cómo se va a distribuir los recursos del presupuesto nacional, cómo va a ser el sistema de educación, el sistema de salud, esas son decisiones políticas porque nos afectan a todos y a todos. Entonces, si no van a poner el impuesto a la compra de Amazon, que pasen de cierta cantidad de dólares. Por ejemplo, exactamente. Entonces, esa es una definición bien entendible que a mí me gusta del poder político. Y esa manera de ponerlo es fácil identificar a diferentes niveles. Tú puedes pensar en tu familia, quién toma las decisiones que afectan a toda la familia, que pasan por lo mismo, la distribución de roles, quién va a hacer qué, en la distribución de recursos, en qué se va a invertir el dinero, qué se va a comprar, qué no, qué se va a priorizar, y cómo vamos a organizarnos dentro de una sociedad. Eso mismo se aplica a cualquier institución, ¿no? En una escuela, en una universidad, se toman decisiones políticas y, por supuesto, en el país. ¿Y quién toma esas decisiones? Es un motivo de disputa, porque lo puede tomar una persona, lo puede tomar otro, lo puede tomar un grupo, lo puede tomar otro. Entonces, en la sociedad humana, la distribución y la asignación de ese poder político es un motivo de disputa y ha sido un motivo de disputa a lo largo de la historia. ¿Estamos de acuerdo entonces con que el poder político, como lo definió Virginia? Nani, tú que eres la platanadora. Ese es el rol de Nanita en este podcast, aplatanar. Estaríamos de acuerdo, Nani, como que, porque fue lo que yo entendí de una manera interesante de verlo, quien toma las decisiones que influyen a la mayoría es poder político. Lo diríamos así. Sí, Nani. eso es lo que acaba de decir Virginia. Justamente, tú hiciste un ejemplo de un coro, ¿no? Cuando hay un coro. Ah, ¿Tú te acuerdas de ese ejemplo que tú hiciste? Hay coros en los que hay como un líder, pero eso no siempre pasa, porque por ejemplo, cuando tú sabes que uno tiene una etapa en la vida que tiene mucho pana y que hacen mucho coro, porque no tienen nada de oficio, tú sabes. Entonces en ese momento hay grupitos que tú te das cuenta de que hay un líder, pero yo no recuerdo como en ese apogeo de andar mucho en coro, de como que hubiera uno que fuera líder. Tú Pero sabes. el poder... En tu experiencia personal, tú dices. En tus Sí, coros en tu personales. coro. Exacto, Eran exacto. coros bien democráticos. Exactamente. Se decidían entre todos. Aunque se ahora ponían de que lo acuerdo. pienso, quizás yo era la que decía, güey, vamos a hacer serruchos, tú sabes. Pero era tú la que tomaba las decisiones políticas. Pero era Pero tú legítimo sabes tu de que poder. para dónde íbamos a ir se proponía y se sometía a votación, tú no, sabes. No, está bien. O sea que No, porque una cosa es el liderazgo. Correcto. eso también. Sí. Y otra cosa es la toma de decisiones. Que un poder político no necesariamente tiene que ver con liderazgo. No, el liderazgo te puede influir, te puede llevar a recibir apoyo de una mayoría, pero la toma de decisiones, en ese caso se puede hacer, ¿verdad?, de manera informal, pero ya en una sociedad suele estar institucionalizado. O sea, hay una regla sobre quién va a tomar esas decisiones y eso puede recaer sobre una persona que tenga liderazgo Exacto. o no. Porque, por ejemplo, en un país donde tienen rey y reina, el rey no necesariamente le importa a nadie. Pero si es el hijo del rey anterior, pues ahí no, él no necesita liderazgo para llegar ahí. Exactamente. Y qué bueno que tú mencionas al ejemplo de un reinado, de un rey y una reina, porque lo que queremos hacer en este episodio es compartirles un pequeño esquema visual que ayuda a entender cómo se ha asignado el poder político en las diferentes sociedades humanas y quién concentra ese poder político. Partiendo de esa pregunta, ¿quién asume el poder político? Que ha sido un motivo de disputa a lo largo de la historia. Un primer ejemplo de sociedades, podemos pensar en las primeras sociedades humanas, las sociedades tribales. Y antes de desarrollarlo, una aclaración, ¿no? Este esquema, como muchos de los recursos visuales y de las ideas que vamos a plantear en este podcast, es una simplificación de la realidad. Una simplificación para fines de entenderlo, para fines educativos, que luego la podemos complejizar, lo podemos analizar, lo podemos profundizar. Pero si quisiéramos simplificar un poco cómo se ha distribuido el poder político en la sociedad humana, pues pudiéramos decir... Virgie, perdóname. Sí. Pero hay otra información importante de este esquema y de muchos otros que la gente va a ver. Sí. Que en Patreon
van a estar disponibles. disponibles. Claro. Muy bien. Todos qué esos bueno. documentos que nosotros... Sí, que no sabía. ¡De qué sorpresa! Ok. Hemos hablado por meses de esto, pero... Sí. Estamos vivos, estamos vivos. Sí, esta es una de las cosas que a mí por lo menos me encantan más, que le vamos a estar compartiendo en el podcast, que son recursos visuales. Algunos son de nuestra autoría, como este que ustedes están viendo, lo elaboramos nosotros. Otros serán adaptaciones de autores, de esquemas que salen de otros autores de libros, y siempre les pondremos la fuente en esos casos. Entonces... Sí, ahí sale un concepto que me pareció interesante que tú mencionaste, que se va a explicar ahora, reglas. Es decir, cuando Nani ponía el ejemplo del coro, ¿quién puso esa regla? O sea, ¿qué le daba la legitimidad a Nanita de ser la que decidiera qué se iba a hacer en el coro? O sea, al final es un tema de discusión. Pero acuérdate que yo no era poder? líder, Eduardo, ¿Cómo? espérate. No, acuérdate que yo no era líder tampoco. Era que... Claro que tú eras ¿Tú líder, eras la líder, neta. Nani? Pero Eduardo ok. dice, en el caso... Todos teníamos algo de liderazgo, pero ok, está bien. O sea... Pero no en el caso de los coros, sino en el caso en el que las reglas están establecidas. Sí. O sea, Exacto. Regla escrita, no escrita, formal, Porque no el formales. serrucho no Exacto. importaba que lo dijeran o no, había que hacerlo, el serrucho, porque todo el mundo tiene Ok. que poner. Pero yo me empoderaba y decía, güey, vamos, son tantos. bueno, pues en toda sociedad humana, efectivamente, como quien tiene el poder político es disputa, todos quisiéramos tener poder político, efectivamente se busca una legitimación, una justificación, una ideología que dice por qué debe ser esa persona o esa institución quien asuma el poder político. Si pensamos... ¿Tú crees que realmente todo el mundo quiere tener poder político? No necesariamente todo el mundo, pero siempre hay... Recordemos el episodio piloto, introductorio, que quienes ya se suscriban a Patreon lo pueden ver, es precisamente la introducción a la política. Y ahí recuérdense cómo hablábamos de la definición de política que nos da Aristóteles, que es la búsqueda tanto del poder como de la justicia. Entonces sí, en las sociedades humanas siempre hay diferentes grupos que compiten por el poder político. Un tema de interés No también. necesariamente todo el mundo. Exacto, no todo el mundo, pero sí alguien se quiere ver representado Correcto. con el poder político. Sí, porque yo te voy a decir algo, sobre todo en un país donde gana poco dinero alguien que trabaja en política, eso es por vocación que lo hacen. Y no todo el mundo quisiera coger esa lucha, sino es en este país, por ejemplo, los beneficios que trae. Cierto, no, el poder político conlleva una responsabilidad. Y en ciertas sociedades esa responsabilidad también conlleva riesgos. Entonces, efectivamente, no todo el mundo quiere el poder político, pero siempre hay grupos diversos que aspiran al poder político, sobre todo en las sociedades más complejas. Y aunque uno no aspira a estar, uno aspira a que alguien que lo representa esté. Porque es Exactamente. un tema de intereses. O sea, es como que, ok, van a hacer una carretera y hay dos grupos distintos. Un grupo va a querer que la carretera llegue directo a una comunidad porque en mi comunidad me queda más cómodo. Y otro grupo va a querer, no, vamos a poner la carretera que llegue a mi comunidad. Es un manejo de Exacto. intereses. Por Es eso un la buen gente quiere ejemplo. representación para que sus intereses se vean favorecidos. Eduardo, yo dije Aristóteles. ¿Fue Aristóteles o fue Sócrates? Que vimos en el Ay. episodio. Fue Aristóteles. Fue ¿verdad? Aristóteles. Está bien. Cualquier cosa fue... Tuve No, un no, lapso. tetes. Porque, Excelente. Entonces, esdrújulo, alguien esdrújulo. vamos a nuestro esquema. Que tenemos como primer ejemplo las sociedades tribales, que es difícil generalizar porque en las sociedades tribales generalmente no había un poder político concentrado. Normalmente habían diferentes roles, o sea, habían líderes que si al momento de la caza habían líderes que dirigían ese proceso, para el momento de los procesos religiosos habían los chamanes que dirigían y así sucesivamente. Pero si pensamos en quienes les tocaba, cuando habían decisiones que implicaban a toda la tribu, ¿no? Decisiones trascendentales, normalmente en muchos casos, insisto, hay mucha diversidad de sociedades tribales, pero era muy común que en esos momentos quienes tuviesen la última palabra o las decisiones más importantes fuesen primero consejos colegiados, pero consejos donde las personas de edad tienen un rol importantísimo. La gerontocracia. ¿Y por qué en ese caso? Fíjense ahí cómo ponemos el tema de la legitimidad. ¿Cuál es la justificación? Bueno, en ese tipo de sociedades donde no existe la escritura, el conocimiento está muy ligado a la experiencia de vida. Entonces, si tú has vivido más, tú has tenido la oportunidad de vivir, valga la redundancia, situaciones que otros no han vivido, crisis que se han superado, que la tribu ha superado, y por lo tanto se valora mucho la experiencia.
Y por eso, fíjense que el tema de la justificación implica que quien asume el poder político lo asume porque va a beneficiar a todos. No es para un beneficio propio. La legitimidad viene de ahí. Y por eso ponemos como ejemplo que en las sociedades tribales la legitimidad la da la experiencia y la institución que asume el poder político suele ser el Consejo de Ancianos. Hay muchos ejemplos. O sea que Fefita sería presidenta. Ay, santo. Junto a otras personas Junto, de edad. sí. Pero ¿y hoy en día hay sociedades tribales o hay alguna referencia que la gente conozca quizá del pasado que pueda identificar sobre una sociedad tribal? Sí, hoy día existen sociedades tribales, muy pocas sin contacto, la mayoría ya están permeadas por la civilización capitalista global, pero sí te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, en las sociedades nativas de Norteamérica, pienso en las indígenas Cherokee, por ejemplo. Ay, sí, no la jipeta, sino la gente. Sí, el pueblo Ah, Cherokee. ok, no, exacto. Yo una vez No fui la a un jipeta. sitio, a un gift shop en Tennessee o en Carolina del Norte. El punto es que era de que Cherokee, mi amor, y estamos ahí viendo las cosas. En una estamos tripeando con mis primos, hablando en español. De que, ay, mira, qué feo está eso, que sí o qué. Yo estoy pensando que el empleado es Cherokee, mi amor, era un mexicano. Que pasen buenas. Y yo, ay, Dios mío. Aguas. Bueno, pero que me parece interesante de ellos, que tradicionalmente, por ejemplo, los hombres no podían ir a la casa hasta que el Consejo de Mujeres Mayores no lo aprobaba. Entonces, fíjate ahí el rol y en este caso también hay un tema de género, ¿no? Pero eran ellas las que tenían que aprobar el momento de ir a la casa. Y ese tipo de prácticas... De entrar a la casa. No, cuando digo la casa me refiero a salir a cazar animales. Ah. En sociedades en que hay esa tradición, o que eso era parte de la vida y que se hacía en una época específica del año y es una decisión que se toma en colectivo. La caza. La caza, exacto, con Z. Wow. Entonces las doñas decían cuándo era un día bueno para casar. Ellas decían que, déjame ver cómo está el clima. Hoy está bueno para casar. Claro. Y sobre todo, insisto, las mujeres que ya tenían más años, entonces saben identificar esas señales, recuerdan el año en que la primavera llegó temprano, llegó tarde, ¿no? Esa experiencia es valiosa en las sociedades tribales. Que de que Mercurio está en retrógrado, cosas así. Exactamente. Pasemos a otro ejemplo de una sociedad ya más sedentaria, una sociedad más compleja, más amplia, y de las primeras civilizaciones ya con agricultura, y pensemos en los imperios, ¿no? Yo pienso en los antiguos imperios de Egipto, pero pienso también en los imperios europeos, Carlos V de España o el sultán Sulimán del Imperio Otomán, que hay una serie buenísima. Porque en España cambió la forma de gobierno, sí, ¿verdad? pero vamos a pensar en antes. exacto. Los imperios, los primeros No, imperios. sí, es tú para que la dices, gente sepa que eso no está civilizaciones. pasando igual en la actualidad. Claro, sí. En los antiguos imperios, Los pensemos. antiguos Ok. imperios. ¿Hace En los como antiguos cuánto de eso? imperios, bueno, puse varios ejemplos porque los antiguos egipcios son varios miles de años antes de Cristo. 5.000 por ahí, ¿no? 4.000. Pero 3.000, 5.000 por ahí. incluso en los 1500, Carlos V de España, en el Imperio Español, o en el caso del sultán Sulimán también los 1500, o Luis IV en Francia, en los 1600. Luis XIV. Oh, qué buena Luis memoria IV. tú Famoso tienes. rey, Sí, el famoso. sí, que le decían Yo el no sol. me acuerdo de lo que yo Soy sol. desayuné, ni siquiera ella se acuerda de todos esos años. Eran en ese tipo de sociedad, que son imperios o reinados, quien concentra el poder político es el rey, ¿no? O sea, o la monarquía. Y hay una justificación muy interesante de por qué se le da el poder político. Y eso son sociedades donde el poder político sí está muy concentrado, ¿no? Esos reyes tenían la capacidad de tomar decisiones en todos los sentidos, sobre justicia, sobre ir a la guerra o no, sobre distribución de recursos, sobre asignación de roles. Y la justificación o legitimidad que tenían era que eran representantes de la divinidad en la tierra. ¿Sí o no? Así es. Akhenatón, de los grandes egipcios, los mismos romanos, el emperador en un tiempo era Dios. O sea, el culto al emperador también en los romanos, en los egipcios. Es como incluso, digamos que el imperio estadounidense tenía una doctrina del destino manifiesto que decía que Estados Unidos era esta nación guiada por Dios para llevar los destinos. O sea que también un imperio reciente, en el imperialismo, digamos, más norteamericano, estadounidense, estamos hablando del siglo XX, siglo XIX, por ahí, se ve este recurso de que somos los representantes de Dios y hay que hacernos caso y nosotros somos
los mesías. Y de nuevo la del mundo. legitimidad. Si es un representante de Dios, es lógico que Dios lo escoge porque es la mejor opción y la que va a convenir más a toda la sociedad o a todo el mundo, en el caso del imperialismo norteamericano, es quien trae, la voluntad divina, ¿no? Entonces, esa es parte de la ideología que se ha utilizado para justificar la concentración del poder político en monarquías. Wow, pero había que tener una labia bien bacana para tú llegar y decirle al pueblo entero de que, hey, Dios me iluminó, yo soy el elegido. Bueno, más que una labia, que me imagino que también, hay toda una ideología que forma parte de la sociedad y una alianza entre grupos, porque ese representante de la corona y de la familia real puede difundir y mantener esa ideología con el apoyo también de la iglesia, en ese caso, ¿no? O de la religión, en el caso del antiguo egipcio. Los símbolos también, se forma toda una cultura, una simbología que va justificando y autojustificando el mismo sistema que se retroalimenta con sus alianzas de grupos. Sí. La casta sacerdotal, la casta política, militar, digamos que hace una alianza para mantener el poder. Pero todos o la mayoría tenían mucha relación con la iglesia entonces. Sí, claro, eran sociedades donde la religiosidad forma parte de la vida cotidiana. ¿Y eso lo quitaron? ¿Eso se usa todavía de que usar reyes? O sea, reyes que realmente tengan tanto poder sobre toda una población. Bueno, yo pienso quizá en las monarquías del Medio Oriente. Yo creo que ahí se mantiene. Las teocracias, ¿no? Sí, son las todavía teocracias existentes. O sea, que mal que bien, ¿verdad? Dentro de unos estados y una civilización más moderna, pero sí, yo creo que se mantienen. Esos son ejemplos de monarquías que siguen teniendo un poder bastante absoluto y bastante concentrado. Y no simbólico, porque en Europa tú tienes monarquías, pero no es tan representativo su poder real, fáctico, si se quiere. Es más algo simbólico. Se les ha limitado el poder político en las monarquías constitucionales y mantienen un poder cultural simbólico. Y tendrán como ministerios esa gente, porque yo no me imagino de que tú tener el poder de todo y no tener como a quién pasarle la pelota, ¿tú entiendes? Porque aquí tenemos Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Interior y Policía, sí, como entidades instituciones que tienen responsabilidades que pueden responder o no al presidente. Sí, esas son instituciones de un Estado moderno. Y eso lo podemos ver vamos a hacer un episodio hablando de los estados modernos. Pero independientemente o no que tú sea un estado moderno o un estado más antiguo, el tema que nos interesa aquí es quién concentra el poder político. Tú puedes tener un estado moderno con ministerios, como el caso de las monarquías del Medio Oriente, estoy segura que tienen. La monarquía de Jordania o de independientemente Qatar. de cómo vengan las órdenes. Exactamente, o cómo distribuyen el aparato de gobierno, pero hay una concentración de poder y una legitimidad que se basa en en una ideología muy vinculada a lo religioso. Pasemos a otro ejemplo. Antigua Grecia. Este es un ejemplo muy bonito, interesante, o que ha estado muy romantizado en realidad, más de lo que era en realidad. Prepara el chucho que voy. Porque en la antigua Grecia surgieron algunas de las primeras formas de democracia directa. Pero no era una democracia en el sentido que la entendemos hoy de la participación de todo el mundo, sino de ciertas personas. ¿Quiénes? Las personas que eran ciudadanos, varones y hombres. ¿Y cuál era la ideología? Bueno, primero, ¿quiénes eran los ciudadanos, Eduardo? Bueno, ahí está muy romantizado, pero Aristóteles, que a mí me gusta mucho, pero Aristóteles tiene 5 tipos de personas que no son ciudadanos. Ciudadanos al final son una élite intelectual, económica, que son los ciudadanos y son los que tienen el poder político directo. Pero, por ejemplo... Intelectual, económica y patriarcal, porque solo podían ser hombres. Mujeres no son ciudadanas para Aristóteles. Los esclavos, los bárbaros y los productores locales, las personas más artesanas, campesinas, que mantienen la ciudad, él mismo lo dice. Ninguno de esos son ciudadanos. Ninguno de esos son ciudadanos para Aristóteles. Y hay que decir que la democracia para Sócrates y estos griegos no era como que el mejor sistema. Sí, había disputas sobre si era o no. Hay mucha... Claro. Hay mucho debate en esas sociedades sobre si era o no el mejor sistema. Pero hay también una legitimidad o una ideología que justifica por qué solo los ciudadanos, entendidos como los hombres que tenían poder económico, propiedad,
podían ser parte de esas decisiones y tener siquiera una democracia entre ellos. ¿Y cuál era esa legitimidad? Bueno, que los hombres eran los que tenían la capacidad intelectual, el cerebro. O sea, eso era lo que se creía. Claro, eso era Porque lo ellos teorizaban. y eran quienes también podían, porque tenían nivel intelectual, quienes recibían una educación que los preparaba, ¿para qué? Para tomar las mejores decisiones para la sociedad, ¿no? De nuevo, esa justificación de por qué debían ser ellos quienes tenían el poder político. Que en esos tiempos las mujeres no podían estudiar. No, para nada. Tenía muchas limitaciones, aunque hay ejemplos y excepciones como Hipatia. Hiparquía. Hiparquía, que hay una película buenísima. Sí, que como dicen la primera filósofa y eso. Hay excepciones, pero en términos generales no, era muy difícil. Total, que habría que ver, porque una cosa es tú tener conocimiento académico y otra cosa, conocimiento de la vida y de cómo resolver cosas. Que aunque tú no hayas ido a la universidad, o sea, señores, las mujeres administran, y no me incluyo porque no soy madre, administran un hogar y lo mantienen funcionando. O sea que aunque una mujer no vaya a una universidad, probablemente sabe dirigir y delegar mejor que muchos hombres estudiados. Fíjate que tú estás cuestionando la asignación del poder político en esa sociedad y ese planteamiento pues sería motivo de disputa en ese momento. Sí. Ahí hace Giovanni Sartori un señalamiento interesante y es que este ideal griego de democracia va a durar siglos para volver a retomarse con el tema de la Revolución Francesa. O sea que vemos un modelo que es de la antigua Grecia que varios siglos después, bastantes siglos después, es que como de cierta manera se retoma y decir, ok, la gente puede como que participar y aún así hay que esperar a la Declaración de los Derechos Humanos como para que ya la mayoría de países, por lo menos en papeles, digan, ok, todo el mundo tiene derecho y pueden educarse y votar. Pero eso es algo reciente. Es muy reciente. Eso es algo reciente. Bueno, y todavía hay países donde las mujeres no tienen derecho. Y todavía. Donde, por ejemplo, bueno, la antigua Grecia está en el pasado. O sea que... Sí, no, pero sí podemos mencionar ejemplos. O sea, cuando decimos antigua Grecia, estamos hablando de múltiples ciudades. Quizá la más famosa es la democracia ateniense, que fue de las ciudades griegas pioneras en desarrollar la democracia. Pero hubo un momento en que más de 50 ciudades de la antigua Grecia llegaron a tener sistemas de democracia. O sea que es un ejemplo interesante. Otro ejemplo que podemos pensar son las sociedades feudales y aquí hay otra legitimidad. También esta sociedad yo creo que convive en cierta medida con los imperios, quizá lo pudimos haber puesto juntos, pero son aspectos diferentes. En las sociedades feudales, que quizá a veces estaban bajo el dominio de un gran rey o un monarca, pero había momentos donde los señores feudales y los principados locales tenían bastante independencia. Y en esos casos era el tema de la nobleza, o sea, la sangre azul, quien tenía el derecho a gobernar. ¿Y por qué? Bueno, porque se entendía que tenían superioridad sobre el resto de las personas. Si tú nacías de una familia noble, pues tú eras intrínsecamente, biológicamente superior. Pero eso también es reciente. Pero ¿y quién determina? Digamos. O sea, no me queda claro qué determina que tú eres noble. O sea, Tu nacimiento en una familia noble. La sangre. Ok, pero la familia noble, o sea, esa gente de más para atrás. ¿Cuándo empezaron, verdad? Y si se podía surgir una nueva o no. Eso, de nuevo, es motivo de disputa. Y me imagino, los sistemas tienden a autopreservarse. Entonces, una vez ese sistema estaba establecido, debía ser muy difícil para alguien adquirir rango de nobleza, pero a veces lo lograban, generalmente a través de las armas. De repente, un rey podía nombrar a una persona como noble si se había destacado en la guerra, ¿verdad? ¿De qué otra manera se podía adquirir? Ok, pero esto está dentro de una monarquía. Tú te casabas. A veces coexisten, no necesariamente. Puede haber sociedades feudales que no están bajo el dominio de un rey superior, si se quiere, a los señores feudales, pero en muchos casos sí, en muchos casos coexisten. Y ahí, bueno, una explicación bien esquemática que hace Max Weber es lo siguiente. A mí me ilumina mucho. Él dice, ¿cómo se hace la nobleza? Como la digamos en una sociedad, él hace bien, esto es bien esquemático, pero él dice la ley del más fuerte. Los militares, que son los más fuertes, la clase militar, se vuelve la nobleza, porque son los más fuertes. Entonces ya la nobleza, que son los militares, crean entonces un sistema que se autolegitima y ahí surgen las castas sacerdotales que más o menos avalan, ok, estos son los reyes, estos son de Dios. Entonces como él hace como un Pero espérate, un tú me estás esquema. diciendo que baja de militares Entonces, mira, a cartas según sacerdotales. Weber, el militar
se vuelve No. la nobleza. Y la nobleza se vale de la casta sacerdotal para justificar su posición. Y ya entonces La ahí se casta van sacerdotal, dígase los líderes religiosos, Ajá. que Líderes religiosos. que tienen un poder importante, que no es el poder político, pero que el poder político necesita porque tienen ese Claro. poder de legitimación. Normalmente, fíjense que muchas de las legitimaciones están ligadas a la representación divina. Entonces, ¿quién puede decir que tú eres representación divina? Bueno, los líderes religiosos, que son los que manejan. Claro, ellos y son por los eso que hay mucho avalan. celo Claro. en ambos espacios y mucha disputa de poder en todos esos espacios. Y hay un ejemplo de sociedad feudal. Sí, en la Edad Media, Europa en la Edad Media. Pero tú sabes que aquí en República Dominicana tenemos O la India un también, bueno, periodo, distinta. sí, la India que con su tenía las sistema de castas. Pero aquí hubo un periodo que muchos autores dicen que prácticamente lo que había era una sociedad feudal entre la independencia y el inicio del capitalismo a finales de los 1800. O sea, toda esa época del principio de los 1800 o incluso antes de la independencia, sí, estábamos bajo la corona española, pero estábamos muy abandonados como colonia. Entonces lo que había era una especie de sociedad feudal donde había ciertas familias que tenían abolengo, que eso sería el equivalente al sangre azul, ¿verdad? Tenían prestigio de abolengo y luego estaba el pueblo y los campesinos que un poco les servían o trabajaban para esas familias. Que aquí se justificó y Una en especie de Latinoamérica. limbo feudal. Un limbo feudal, y en Latinoamérica se justificó mucho que esta raza, el tema de la raza latinoamericana, era como una raza inferior, porque la sangre que nos constituía. Aquí en Dominicana también hubo un discurso. Sí, la herencia europea, el hecho de ser Exacto. blanco se constituía en esa superioridad, en esa sangre azul. Yo me imagino que si estamos hablando de tiempos donde todavía estábamos dominados por España, entonces esas familias eran europeas en su mayoría, ¿verdad? O sea, españolas, pero también europeos de los otros que vinieron de ingleses, holandeses. Entonces esos eran como, no, don fulano. Exacto, entonces tenía un Exactamente. prestigio. No era tan, porque en la sociedad feudal, por ejemplo, si uno piensa en Europa o en la India, sí había una institucionalización de esa nobleza, con los títulos, con las castas. En el caso dominicano quizá no era tan formal, pero se daba un poco esa dinámica. Como que había un respeto sin justificación real. Exactamente. Darwinismo social le llaman. Pero también. bueno, el que tiene los cuartos, entonces se El le que da su tiene los respeto. cuartos y el que tiene la El raza superior. linaje. El linaje es el término. El linaje. Ok, claro. Bueno, y entonces llegamos a las sociedades modernas. ¿Quién asume el poder político en los estados modernos, sobre todo en el caso de las repúblicas? Ahí tenemos en el esquema, bueno, lo asume el Estado como institución, pero un tipo de Estado, en el caso de la República, que parte de una ideología nueva, una ideología que surge en los 1700 con la Ilustración, que plantea, y a mí me parece muy interesante, sobre todo viendo desde las experiencias de las que venimos, ya vimos diferentes tipos de poder político en sociedades antiguas, ¿qué dicen los pensadores de la Ilustración? En realidad, no es bueno que el poder político esté concentrado en una sola persona o en un solo grupo, porque eso tiende al abuso. Y por lo tanto, lo ideal, lo justo, es que el poder político esté distribuido y nace el concepto de los poderes del Estado. Y esa división en los poderes clásicos de legislativo, el que ejecuta, ejecutivo, el que ejecuta, legislativo, el que crea las reglas y las leyes, y el poder judicial, el que aplica la sanción a la violación de esas reglas. Ok, espérate. Vamos a ver una cosa. Procesamiento. Porque Break me it llama la down. atención la primera vez que arrancaron con República, porque, ok, o sea, la República surgió en sociedades donde se guiaban de estos otros modelos. O la República surgió en sitios donde no había un modelo de gobierno, sería la palabra, de poder, que tenían antes otro poder político. Hay sitios donde no había ningún poder político y alguien dijo, vamos a hacer una república. No, porque siempre en una sociedad humana hay poder político. Y de nuevo, lo vimos en el episodio introductorio. Ay, sí, es verdad, O claro. sea, cuando hay un vacío, eso alguien termina asumiendo ese poder político o un grupo.
El tema es que si no logra la legitimidad y hay una disputa, entonces la sociedad se vuelve inestable y tú tienes épocas de conflicto y de inestabilidad. Cuando eso logra cuajar en un sistema, entonces se logra cierta estabilidad y lo que hemos visto son ejemplos de soluciones a la disputa del poder político que han sido estables a lo largo de periodos históricos. Entonces, tenemos el mundo y en el mundo tenemos estos tipos de sociedades donde tienen diferentes poderes políticos. Y la república viene después. Otras, puede haber otras. Y estos son los principales. Quizá estos son los más conocidos y podemos crear nuevas. O sea, yo creo que parte de lo que nos deja ver esto es que no hay una respuesta única sobre quién ostenta, debe o puede ostentar el poder político en una sociedad, sino que precisamente eso es motivo de disputa y los seres humanos terminamos creando soluciones a esa disputa. O sea, lo que me pregunto es cómo en una sociedad donde una sociedad tribal o una sociedad que tiene un imperio o una de antigua Grecia, viene un tigre y dice que, señores, ustedes saben que esto no funciona. Vamos a tener una república mejor, donde el poder está distribuido y ustedes que son los líderes, que tienen el poder político, se fueron. O ahí hubo guerras. Tú acabas de describir quizá la Revolución Francesa. Wow. ¿Sí o no, Eduardo? Sí, wow. O sea, idealmente es una discusión que se da civilmente, pero usualmente hay rupturas, hay quiebres. Es que imagínate, el que tiene el chucho sistema. no va a querer que se lo quiten. Y también el que asume que ese tiene el poder, ¿por qué va a asumir el poder de otro? Que la gente, sobre todo, no le gustan las cosas diferentes, los cambios. Sí. Entonces... Por eso, esos cambios se suelen dar en momentos de crisis. Si hay un cierto bienestar en una sociedad, el poder político que está gestionando ese bienestar suele perpetuarse. Pero cuando vienen situaciones de crisis, por diferentes razones naturales, sequía y vinieron hambrunas, crisis política porque el sistema no está distribuyendo justamente la situación, hay expectativas de ciertos grupos que no se generan. En ese tipo de ambiente es un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para cuestionar la legitimidad, la ideología que mantiene el régimen y por lo tanto proponer una otra legitimidad, otra ideología. Legítima. Y eso fue lo que hicieron los pensadores de la Ilustración en los 1700, que le dan origen a los estados y a las sociedades modernas. Precisamente. Sí, o sea, Rousseau con la división de los poderes del Estado, Voltaire, Montesquieu, ¿no? Todos esos, desde antes John Locke en Inglaterra, si se quiere, ¿no? O sea, ¿quién más? Tira nombre ahí, Eduardo, que tú eres bueno. Sí, ya, John Locke, los grandes padres del liberalismo, Voltaire, Montesquieu, John Locke. O sea, ellos cuestionaron a las monarquías y al poder absoluto de los reyes y a su supuesta legitimidad divina. Tú sabes. Sí, hay el rompimiento grande, que lo que dice Sartori, que ya en la Revolución Francesa es como un quiebre importante que en ese largo trayecto va, digamos, a llegar a su punto culmen, que sería la declaración, si queremos, de los derechos humanos, que dice Luigi Ferrajoli, que es un autor italiano, dice, los derechos así no cayeron del cielo. Exactamente. Eso fueron conquistas que se fueron dando porque quien tiene la ñoña no quiere soltarla. Exacto. Al final es un tema de interés. Si entonces, a mí me va bien, yo quiero que me siga yendo bien y a mi grupito. O sea, entonces tú ibas a aplicar algo ahorita de cómo se sienta la sociedad civil a tener esa conversación. En el mejor de los casos es una conversación civilizada. Eso es lo ideal. En una mesa, ¿no? Y eso es algo interesante de los sistemas liberales democráticos que permiten, crean un marco para que esas discusiones se den. En regímenes más totalitarios es difícil tener esas discusiones porque hay represión. Entonces, pero el bueno, poder, eso lo... El poder nunca es inocente. Digamos, quien tiene el poder, si hay, como decía Virginia, disputa porque es bueno que me vaya bien a mi grupito. Entonces, cuando alguien quiere cuestionar eso, lo vamos a defender a capa y espada. Porque si a nosotros nos traen uvas en bandeja y vino de los más finos y somos los que tenemos el poder, ¿y quién va a querer que se le quiten ese tipo de... Oye, pero... Y ahí viene la disputa política, que es lo que estamos hablando en este podcast. Y yo vuelvo a Aristóteles, es la lucha por la justicia y la lucha por el poder. Tiene que haber la legitimidad y por un poder que sea justo, ¿no? O sea, que la gente lo entienda como legítimo. Al final de eso se trata. Oye, pero escuchando a Eduardo hablar así, que de que no, que yo quiero estar bien y yo quiero que mi grupito esté bien. Entonces no vivimos en una república, que es República Dominicana.
Hay conceptos más complicados que Porque complican. hay grupitos, hay grupitos que grupitos. se benefician y que se mantiene entre ellos el poder político hasta cierto punto. No, yo te diría, si tú quieres cuestionar si vivimos en una república, ¿qué tanta división e independencia entre los poderes tenemos? Yo creo que esa sería la pregunta, porque el planteamiento de una república es esa, que el poder no esté concentrado en una sola persona o grupo, que el Congreso sea independiente y fiscalice al Ejecutivo, que la justicia sea independiente y ponga sanciones a los congresistas o a los ministros del Poder Ejecutivo o a los militares que violan las reglas que establecemos. Tú sabes, ahí es que estaría la pregunta para mí. Y yo creo que como la frase, como dice, la frase famosa de Churchill, que le dice como que la democracia, como que es el sistema más defectuoso, pero el menos malo. El menos malo, como que el eso menos es. malo, como que la mejor forma que se ha visto que se puede lograr ciertos derechos es como esta división que dice Virginia. Pero eso ha costado muchos siglos y mucha sangre llegar Entonces, ahí. Nanita, Wow. ¿cómo tú resumirías? Espérate, porque antes de todo esto, yo creo que la gente se le Lo está que hemos explotando la visto. cabeza, igual que a mí, como el meme este de los numeritos volando. Vamos a tener muchos episodios Sí, para no se profundizar en preocupen. todo esto. Y no, Esta y es que- una primera aproximación. Y vamos a volver a lo largo de los episodios a estas cosas. Fíjense cómo mencionamos varias veces el episodio introductorio, de introducción a la Claro. política. Si no lo han visto, está en Patreon, solo tienen que suscribirse. Y así en los próximos episodios vamos a seguir construyendo y complejizando este Sí, esquema. por eso ustedes verán en algunos momentos que alguno de nosotros dice, sí, pero eso va para un episodio más para adelante, porque tenemos que concentrarnos en desarrollar un tema a la vez para que puedan entenderlo lo más desmenuzado posible y después irnos a cosas más profundas. Pero, por eso mismo, tiro la pregunta para que tú digas que lo vamos a hacer en otro episodio. Ok. Una cosa es poder político, Sí. pero otra cosa son formas de gobierno. Sí, correcto. Que, entonces, una pregunta sería, esas formas de gobierno se desprenden de estos tipos de poder político, ¿verdad? Sí. Pero hay, o sea, si aquí trajimos 5 de estos, de forma de gobierno, digo, estoy usando el término correcto, forma de gobierno, o hay otro término más apropiado. Forma de gobierno también. Sí, yo creo que están muy relacionados. Estos pueden entenderse hasta cierto punto Sí. como formas de gobierno. También una manera de verlo. Porque, por ejemplo, pienso en Cuba. Sí, quizá cada uno de estos modelos puede tener diferentes formas de gobierno dentro de ese mismo modelo. O sea, porque pienso como que formas de gobierno se va más a lo específico. Ujú. A los Sí. ejecutivos, si se Pero lo quiere. veremos, en algún momento lo veremos y esperamos que tú estés aquí acompañándonos en el episodio 572, en el Dios. 800.320, en todos. Mira Ignacio de Loyola, Muy bien. ¿y tanto piensas vivir? Nanita, en una frase, ¿cuál es tu resumen de lo que vimos hoy? La política no es tan complicada si tú ves Política por Pueblo. Esa es mi frase. No, mentira. Ok, mi resumen en una frase de lo que En aprendimos una o dos hoy. frases, sí, que como tú... Ok, el poder político es eso que tiene la persona con la autoridad de tomar decisiones a nombre de todos. De todo el mundo. Entonces, ¿cómo se decide quién es esa persona? Hay diferentes formas de verlo, dependiendo del tipo de sociedad que sea. Y entonces los tipos de sociedad que vimos en el día de hoy son Wow. sociedades tribales, imperios, antigua Grecia, sociedades feudales y república. Y ya no voy a explicar más detalle porque si usted no entiende algo de lo que yo estoy mencionando, dele para atrás al video. Pero básicamente en algunos casos se decide porque esa persona es una elegida de Dios o esa persona la valida un círculo religioso. O esa persona tiene poder económico y eso se traduce en poder político, o heredó ese título, bueno, tiene que ver un poco con religión también y sus hijos y todo el mundo va a seguir heredando ese poder. Excelente. Yo diría que el poder político es motivo de disputa y se puede resolver de diferentes maneras y según cómo se resuelva, eso da lugar a diferentes tipos de sociedades. Yo diría que el poder político es una cuestión de intereses y que nadie quiere soltar la ñoña cuando la tiene. Bueno, y también que hay poderes políticos que uno hereda y otros por los que la sociedad lucha. Podríamos Ese decir, es un ¿verdad? buen punto, sí. Porque Ese es un hay punto unos derechos importante. que la gente lo consigue Sí. peleando o discutiendo, debatiendo, lo que tenga que hacer. Y hay otras sociedades más sumisas que respetan a la autoridad de uno y no... Sí.
No opinan. Al por final, el decirlo de poder alguna forma. político es una creación humana. Es una percepción. Siempre en disputa. No como solo una dice Virgil. percepción. O sea, Está es una influenciada, realidad. Es una realidad, pero es construida. Exacto, pero es porque tú Y por lo percibes tanto- esa autoridad como que tiene autoridad. Sí, exacto. Porque es como, por ejemplo, que un policía sin armas te pare. Tú igual lo vas a respetar porque es policía. Tú lo vas a respetar porque es policía, pero si tú estás loco y tú no sabes de rango y de cosas, y este loco, ¿qué es lo que me está parando? Ahí tú estás hablando de Rango. Rousseau y el contrato Ok. social, pero eso ya son otra Bien. discusión. Entonces, Eduardo, Sí, ahí hay muchas autoras que hemos mencionado, muchas ideas. Esto es apenas un inicio. Queremos recomendarle un recurso que les puede, con un lenguaje bien llano, digamos, bien entendible, bien digerible, bien agradable. Es una cartilla educativa que la realizó una muy buena amiga mía, que se llama Política y Democracia y fue publicada por el Centro Montalvo en el 2021, hace unos 4 años, y introduce estos conceptos que hemos visto: política, poder político, democracia, ciudadanía y derechos humanos. Se las recomendamos para los patreones. Estará disponible. ¡Ay! muy bien, señores. Hasta aquí hemos llegado en este episodio de Política para el Pueblo. Gracias por seguirnos. Esperamos sus comentarios, preguntas y dudas para atenderlas en los próximos episodios. Comenten, compartan, díganle a todo el mundo. Recuerden que el futuro depende de las decisiones políticas que tomemos hoy. Así que preparémonos para tomar buenas decisiones. Y tú puedes ayudar a que tomemos buenas decisiones compartiendo, invitando a la gente a ver política ¡Pa'l pueblo!